Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Porque la palabra de Dios ilumina nuestras mentes. Es nuestra misión, lucha contra corriente. El mundo Conocer la palabra de Dios es conocer a Cristo. se libra a las calles predicando el evangelio de Dios. Con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Mensaje de amor. Salir a las calles predicando Escucha la palabra de Dios. el evangelio de Dios. Comenzamos. Cristo misionero, llevamos un mensaje de amor. Que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, que la iglesia salga a la calle. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. Quiero lío en la diócesis. Bueno, bienvenidos sean todos ustedes. Este es su canal de Laico a Laico y Espacio TV. Y pues en esta ocasión vamos a reflexionar un poco sobre la vida de este gran santo que es San Jerónimo, ¿sí? En este mes de la Biblia que está iniciando, ¿sí? Pues platicarles algunas de sus cualidades y características de este gran santo. Pues en esta ocasión también nos acompaña el señor Manuel Díaz, ¿sí? Nuestro doctor Jorge Gasca y servidor Sabino Mejía. Y pues vamos a hacer una pequeña oración al Espíritu Santo, muy, muy breve, para ponernos en manos de Dios y que nos dé el entendimiento para entender este mensaje de hoy. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, pues para hablar un poco de la obra de San Jerónimo, ¿verdad? En este mes de la Biblia, pues algunos datos, ¿verdad? Que tenemos por allí de su trayectoria que vamos a comentar, ¿verdad? Dice que es uno de los 4 doctores originales de la Iglesia Latina, ¿sí? Padre de las ciencias bíblicas y traductor de la Biblia, ¿sí? Al latín, presbítero y hombre de vida ascética, eminentemente un gran literato, un entregado a la palabra de Dios, y pues él, claro, ¿verdad? Lo tenemos como el gran santo que traduce del griego, del hebreo a la Vulgata latina, es decir, al latín. Un gran hombre que con mucho esfuerzo, ¿verdad? Con mucha capacidad de entendimiento, pues hace estas traducciones de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Pero vamos a comentar un poquito en breve, ¿sí? De dónde nace eso, ¿sí? A ver, don Manuel. Nació en Estridón, Dalmacia, hacia el año 340. Estudió en Roma y allí fue bautizado. Abrazó la vida ascética, marchó al oriente y fue ordenado presbítero. Volvió a Roma y fue secretario del Papa San Dámaso. Fue en esta época cuando empezó la traducción latina de la Biblia. También promovió la vida monástica. Más tarde se estableció en Belén, donde trabajó mucho por el bien de la iglesia. Bien, nos dice aquí que llevaba una vida ascética, es decir, apartada pues de la sociedad, ¿verdad? Y pues eso le ayuda a él a reflexionar pues sobre su persona, ¿verdad? Como todos nosotros, en cierto momento debemos de hacer ese examen de conciencia, ese estudio de cómo nos encontramos pues espiritualmente, ¿verdad? Entonces él pues es un hombre que nos enseña esa meditación, esa contemplación, ¿sí? Dentro de la persona.
Nos dice también, por ejemplo, aquí en uno de los escritos que tenemos, que él estudió latín en Roma, ¿sí? ¿Sí? Donde el más famoso profesor de ese tiempo, que era Donato, ¿sí? El cual era ateo, no era católico, no era religioso, pero era un gran experto en el latín. Y San Jerónimo pues aprende de él, ¿verdad? Esta escritura, ¿sí? Y esta instrucción recibida de un hombre muy instruido, pero no creyente. Dice que llevó a San Jerónimo a llegar a ser un gran latinista, el mejor latinista de ese tiempo, ¿verdad? Más o menos estamos hablando del 340, 342, donde también tenemos una relación bastante cercana a San Agustín, ¿verdad? San Ambrosio, grandes santos que en su tiempo pues conocían la Sagrada Escritura, pero que realmente San Jerónimo es el que hace las traducciones más acertadas de la Sagrada Escritura, y muy buen conocedor del griego y otros idiomas, ¿sí? Pero no era tan religioso cuando él empieza, ¿verdad? Muy joven, ¿verdad? Así es. No era tan religioso. No. ¿Qué dice él? Dice aquí que pasaba horas y días leyendo y aprendiendo de memoria a los grandes autores latinos: Cicerón, Virgilio, Horacio y Tácito, y a los autores griegos, Homero y Platón, pero no dedicaba tiempo a leer libros religiosos que lo pudieran volver más espiritual. O sea, aquí nos da muestra de la dedicación, ¿verdad? Dice que aprendía de memoria, leyendo y leyendo, ¿verdad? Sí. Así es, pero le faltaba esa parte, ¿no? A la espiritualidad. Y muchas veces pues nosotros también podemos caer como él, ¿verdad? Leemos mucho, ¿sí? Pero quizás tengamos una vida espiritual pues vacía, pobre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ponemos la atención suficiente en esa área, en esa parte, si no la ponemos nada más en el conocimiento, ¿sí? Entonces el cristiano católico también debe de tener esa fortaleza de vida espiritual, debe de arrimarse a la palabra de Dios para acrecentar esa espiritualidad, ese amor a Dios, ¿verdad? Sí, porque Bien. habitualmente leemos otras cosas, ¿verdad? Revistas, el periódico, novelas, tantas cosas que leemos, pero no leemos lo que debemos leer, que es la Sagrada Escritura, ¿verdad? Para instruirnos más espiritualmente y en el conocimiento más de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Por ahí nos cuenta una anécdota de un sueño, de una visión que él tuvo, ¿sí? Y que pues él le escribe a Santa Eustoquia lo que le había pasado, ¿sí? Y le cuenta un diálogo, ¿verdad? Del cual él sostuvo en un sueño, en una visión. ¿Qué nos dice ahí, hermano? Dice: en una carta que escribió a Santa Eustoquia, San Jerónimo le cuenta el diálogo aterrador que sostuvo en un sueño o visión. Sintió que se presentaba ante el trono de Jesucristo para ser juzgado. Nuestro Señor le preguntaba: ¿a qué religión pertenece? Él le respondió: soy cristiano católico. Y Jesús le dijo: no es verdad, que borren su nombre de la lista de los cristianos católicos. No es cristiano sino pagano, porque sus lecturas son todas paganas. Tiene tiempo para leer a Virgilio, Cicerón y Homero, pero no encuentra tiempo para leer las Sagradas Escrituras. Dice: se despertó llorando, y en adelante su tiempo será siempre para leer y meditar los libros sagrados. Y exclamará emocionado: nunca más volveré a trasnochar por leer libros paganos. Dice: a veces dan ganas de que ciertos católicos les sucediera alguna aparición como la que tuvo Jerónimo, para ver si dejan de dedicar tanto tiempo a lecturas paganas e inútiles, revistas, novelas, y dedican unos minutos más a leer el libro que los va a salvar, la Sagrada Escritura. Sí. Y pues realmente sí vemos en nuestra sociedad, ¿verdad?, cómo
hay tanta revista, TV novelas y bueno, cantidad de revistas que pues no te dan ninguna formación prácticamente, es puro chisme, Sí. puro chisme, ¿verdad? O las novelas también, que pues son historias ficticias, ¿sí? Donde todas quieren ser las heroínas y las chicas buenas de la novela, ¿verdad? Sí. Y se pasa tiempo en esas situaciones, pero no se tiene el tiempo, o unos minutos, para reflexionar la palabra de Dios. Volvemos en un segundito. Ama la Sagrada Escritura y la sabiduría te amará. Ámala tiernamente y te custodiará. Hónrala y recibirás sus caricias. San Jerónimo. Bien, volvemos con ustedes nuevamente. Bueno, pues estamos analizando y meditando a este gran santo, ¿verdad? ¿Sí? Donde pues se da la tarea, ¿verdad? De meditar la palabra de Dios, ¿sí? Pero en cierta forma, no solo meditarla, ¿verdad? Sino hacer oración y la penitencia, ¿sí? Y entonces opta por dice que al de Tercio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un hombre muy estricto, pero también vanidoso, lujurioso. A él le atacaban mucho las tentaciones mundanas. Entonces decide él salir de la ciudad y irse al desierto, ¿no? ¿Para qué? Pues para meditar, para hacer su penitencia y hacer su relación y su vida espiritual íntimamente, ¿verdad? Vamos a leer otro poquito de lo que dice esta vida de San Jerónimo. Dice: Jerónimo dispuso irse al desierto a hacer penitencia por sus pecados, especialmente por su sensualidad, que era muy fuerte, y por su terrible mal genio y su gran orgullo. Pero allá, aunque rezaba mucho y ayunaba y pasaba noches sin dormir, no consiguió la paz. Se dio cuenta de que su temperamento no era para vivir en la soledad de un desierto deshabitado, sin tratar con nadie. Él mismo en una carta cuenta cómo fueron las tentaciones que sufrió en el desierto, y esta experiencia puede servirnos de consuelo a nosotros cuando nos vengan horas de violentos ataques de los enemigos del alma. Así es. Sí. Todo ser humano, ¿verdad? Tenemos esos ataques, tenemos esas tendencias, a la soberbia, a la vanidad, al orgullo, la ira, ¿sí? Y pues nos dice aquí, ¿verdad?, cómo él pues trata, ¿verdad?, de solventar eso, es decir, de
abstenerse de esos pecados o de esas faltas, ¿verdad? Decía el que se sentía soñando en Roma, ¿verdad? Con mujeres y muchos vicios, ¿no? Entonces, pero sin embargo hay un propósito y hay una fuerza que lo mueve, que lo empuja a redimirse y a controlar su genio, su ira, ¿verdad? Su sensualidad. Entonces nos daba a nosotros, un conocimiento, ¿verdad? De que pues no vivir una vida desenfrenada, sino vivir una vida meditada, sino que también nosotros podemos abstenernos, controlarnos de todas esas pues falsas expresiones que a veces tenemos, ¿sí? De criticar, de juzgar, de manipular, de soberbia. Nos enseña que se puede, ¿verdad? Y siendo tan recio, tan fuerte, de carácter, ¿verdad? Tan claridoso, ¿verdad? Pues sufre, ¿por qué? Porque él quiere un cambio, una conversión. Y nos invita en esta pauta, ¿verdad?, que estamos ahorita viendo, pues también a nosotros a sabernos conducir, ¿verdad? Pidiéndole a Dios la fuerza, pidiéndole al Espíritu Santo pues la fortaleza, pues para salir adelante y hacer buen camino a la santidad. ¿Qué más nos dice don Manuel? Como ahorita me quedé pensando cómo pues, casi tenemos los mismos, ahora sí que tentaciones que él, menos el orgullo, porque él siquiera tenía el orgullo de saber 2, 3 idiomas. Nosotros pues nomás nos faltaría eso, pero todo lo demás, que la sensualidad y que el carácter fuerte, las palabrería aquí no tiene, pues, pero aquí este gran santo nos invita también aquí dice que él ayunaba y rezaba, pero ni aún así encontraba la paz. Entonces es difícil, pero tenemos que ponernos a meditar en nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida cómo la llevamos y pues tratar de enderezarla y buscar la paz, como decía él. Dice aquí: en el desierto salvaje y árido, quemado por un sol tan despiadado y abrasador que asusta hasta los que han vivido allá toda la vida. Mi imaginación hacía que me pareciera estar en medio de las fiestas mundanas de Roma, en aquel desierto al que por temor al infierno yo me condené voluntariamente, sin más compañía que los escorpiones y las bestias salvajes. Muchas veces me imaginaba estar en los bailes de Roma, contemplando a las bailarinas. Mi rostro estaba pálido por tanto ayunar, y sin embargo los malos deseos me atormentaban noche y día. Mi alimentación era miserable y desabrida, y cualquier alimento cocinado me habría parecido un manjar exquisito, y no obstante las tentaciones de la carne me seguían atormentando. Tenía el cuerpo frío por tanto aguantar hambre y sed, mi carne estaba seca y la piel casi se me pegaba a los huesos. Pasaba las noches orando y haciendo penitencia, y muchas veces estuve orando desde el anochecer hasta el amanecer. Y aunque todo esto hacía, las pasiones seguían atacándome sin cesar. Sí, bueno, pues es una expresión más o menos de lo que él vivía en esa vida ascética que estaba pasando en el desierto. Pero bueno, él vuelve a Roma, ¿verdad? Y entonces el Papa San Damaso lo manda a que pues escriba, ¿verdad? Que traduzca los escritos bíblicos, porque pues sabía que era un gran experto en el latín, ¿sí? Y lo nombra su secretario. Entonces, bueno, le encomienda esa misión. Entonces las traducciones de la Biblia que existían en aquellos tiempos pues tenían muchas imperfecciones del lenguaje, dice, y varias imprecisiones o traducciones no muy exactas. Entonces, Jerónimo, que escribió con gran elegancia el latín, tradujo a este idioma toda la Sagrada Escritura, y esa traducción llamada Vulgata, o traducción hecha para el pueblo o vulgo, fue la Biblia oficial para que la Iglesia Católica durante 15 siglos, ¿verdad? O sea, en el latín.
Ahora ya hay más traducciones pues ya más modernas, ¿verdad? Y más exactas, como la tenemos en la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Que usamos ya también en estos tiempos, y algunas otras sagradas escrituras, ¿sí? Como la latinoamericana o la de América, y pues tenemos ya una cosa muy, muy diferente en aquellos tiempos, pero cuánto trabajo le costó, ¿verdad? Bien. Dice que casi a los 40 años, cuando más o menos tenía 40 años, fue ordenado sacerdote, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Dice, pero sus altos cargos en Roma y la dureza con la cual corregía ciertos defectos de alta clase social, le trajeron envidias y rencores. Él decía que las señoras ricas tenían 3 manos, la derecha, la izquierda y una mano de pintura, y que a las familias adineradas solo les interesaba que sus hijas fueran hermosas como terneras y sus hijos fuertes como potros salvajes, y los papás brillantes y mantecosos como marranos gordos. Era muy claridoso al ver tanta vanidad, tanta hipocresía, ¿sí? en la gente de alcurnia de aquellos tiempos en Roma. Pues total que esto le ganaba pues enemigos, ¿no? Sí. Lo criticaban mucho, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué más nos dice, hermano? Dice, todavía la vida tuvo un modo duro de corregir, dice, lo cual le consiguió muchos enemigos. Con razón el Papa Sixto V, cuando vio un cuadro donde pintan a San Jerónimo dándose golpes de pecho con una piedra, exclamó: menos mal que te golpeaste duramente y bien arrepentido, porque si no hubiera sido por esos golpes y por ese arrepentimiento, la Iglesia nunca te habría declarado santo, porque eras muy duro en tu modo de corregir. Sintiéndose incomprendido y hasta calumniado en Roma, donde no aceptaban el modo fuerte que tenía de conducir hacia la santidad a muchas mujeres, que antes habían sido fiesteras y vanidosas, y que ahora por sus consejos se volvían penitentes y dedicadas a la oración. Dispuso alejarse de allí para siempre y se fue a Tierra Santa, donde nació Jesús. Bien, entonces vemos este cambio, ¿verdad? De actitud. Vemos que a pesar de su dureza, de la forma de guiar, pues logra conversiones y continúa él y pues decide entonces irse a la tierra donde nació nuestro Señor Jesús. Pero vamos a una pequeña corte y enseguida regresamos. Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. San Jerónimo. Hablemos de vida. Todos los viernes, 6 de la tarde, con Everardo Aguilar. Reflexiones del Evangelio. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Camino a la Santidad. Todos los lunes a las 6 de la tarde con Gustavo Ramírez. Los fieles laicos discípulos misioneros. Todos los viernes 8 de la noche con Arturo Barrón. Bien, volvemos nuevamente. Bueno, pues entonces decimos que se fue a Tierra Santa, pues a radicar allá en aquel tiempo, ¿verdad? Donde pasó sus últimos 35 años, ¿verdad? ¿Qué más sigue, hermano? Sus últimos 35 años los pasó en San Jerónimo, en una gruta junto a la cueva de Belén. Varias de las ricas matronas romanas que él había convertido con sus predicaciones y consejos, vendieron sus bienes y se fueron también a Belén a seguir bajo su dirección espiritual. Con el dinero de esas señoras construyó en aquella ciudad un convento para hombres y 3 para mujeres, y una casa para atender a los peregrinos que llegaban de todas partes del mundo a visitar al sitio donde nació Jesús. Fíjense cómo pues esa capacidad de convencimiento, ¿verdad? de conversión que hace con aquellas personas,
de tal forma que pues Dios bendice y multiplica. Y entonces, bueno, pues al ver que iba creciendo, ¿sí?, la comunidad católica, pues decide hacer, dice, 3 casas para mujeres, ¿verdad?, y una para hombres. Pero también en esos monasterios también hace una casa para recibir a los peregrinos que iban de fueras a visitar la tumba donde nació Cristo, más allá en Belén. Entonces, bueno, él perseguía y continuaba en esa lucha constante de darle gracias a Dios por lo que había recibido, y esa lucha constante por la conversión también de los que lo rodeaban. O sea, no nomás él, sino también invitaba a los demás. Por eso a veces era pues un poco duro, ¿verdad?, en decirle sus verdades, ¿verdad?, sus defectos, pues ahora sí que muy claridamente, ¿no? Bien. Ahí, haciendo la penitencia, dedicado muchas horas a la oración y días y semanas y años al estudio de la Sagrada Escritura, Jerónimo fue redactando escritos llenos de sabiduría que le dieron la fama en todo el mundo, ¿sí? Es decir, en meditación, en contemplación, en oración. ¿Queremos nosotros hacer algo? Pues necesitamos la oración, necesitamos la contemplación, ¿sí?, necesitamos la perseverancia, ¿sí? Entonces, pues nos invita, ¿verdad?, a perseverar en esa oración. Y pues dice que también con tremenda energía escribía contra los herejes que se atrevían a negar las verdades de nuestra religión. Había mucho hereje en ese tiempo y él les contrarrestaba, ¿verdad? Les contrarrestaba y les decía pues que no era así. Entonces, pues ahora sí que vea que los ataques, ¿verdad? Pero les decía lo que es verdaderamente la fe. Entonces, aunque después, como era muy grosero, ¿verdad?, era muy claridoso, muy fuerte en la forma de decirle, pues luego se arrepentía, ¿verdad? Decía, caray, pues me faltó caridad, faltó amor para decirlo, ¿verdad? Pero no suavizaba sus palabras, él las decía como eran, ¿verdad? Entonces, bueno, pues un hombre excepcional, ¿verdad? Pero también nos dice ahí, más adelante: la Santa Iglesia Católica ha reconocido siempre a San Jerónimo como un hombre elegido por Dios para explicar y hacer entender mejor la Santa Biblia. Por eso ha sido nombrado patrono de todos los que en el mundo se dedican a hacer entender y amar más las Sagradas Escrituras. El Papa Clemente VIII decía que el Espíritu Santo le dio a este gran sabio unas luces muy especiales para poder comprender mejor el libro santo. Y el vivir durante 35 años en el país donde Jesús y los grandes personajes de la Santa Biblia vivieron, enseñaron y murieron, le dio mayores luces para poder explicar mejor la palabra del libro santo. Luego dice, se cuenta que en una noche de Navidad, después de que los fieles se fueron de la gruta de Belén, el santo se quedó allí solo, rezando, y le pareció que el niño Jesús le decía: Jerónimo, ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños? Él respondió: Señor, te regalo mi salud, mi fama, mi honor, para que dispongas de todo como mejor te parezca. El niño Jesús añadió: ¿y ya no me regalas nada más? Oh, mi amado Salvador, exclamó el anciano, por ti repartí ya mis bienes entre los pobres. Por ti he dedicado mi tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Qué más te puedo regalar? Si quisieras, te daría mi cuerpo para que lo quemaras en una hoguera y así poder desgastarme todo por ti. El divino niño le dijo: Jerónimo, regálame tus pecados para perdonártelos. El santo, al oír esto, se echó a llorar de emoción y exclamaba: loco tienes que estar de amor cuando me pides esto. Y se dio cuenta de lo que más deseaba Dios que le ofrezcamos los pecadores es un corazón humillado y arrepentido que le pide perdón por las fallas cometidas. Pues muy bien, muy gran
pensamiento, ¿verdad? Y anécdota, y cómo influye pues también en nosotros, ¿verdad? Cómo debe de influir también en nuestro pensar y en nuestro actuar, ¿verdad? Ofrecer nuestro trabajo, ofrecer nuestras necesidades, nuestras apuraciones, pero fíjense que ahí como le dice, ¿verdad? Pues también entrégame tus faltas. Entonces muchas veces vamos y nos confesamos y decimos, ay, como que no me confesé bien, como que no dije todo lo que tenía que decir, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a veces no estamos haciendo un buen acto de conciencia, un buen acto de contrición, ¿sí? De arrepentimiento. No estamos discerniendo bien nuestras faltas, ¿sí? Entonces deben ser claras y concisas. En el sacramento de la confesión, bueno, pues ahí es donde nosotros vamos a exponerlas para que el Señor las tome y nos purifique, ¿verdad? Entonces, aquí San Jerónimo, pues no se esperaba esa respuesta, ¿verdad? De que pues te doy todo, Señor, lo que soy, mi fama, mi honor, mi cuerpo, todo. Pero no estaba entregando, porque probablemente, como se lo dijo, ¿verdad?, las faltas. Y nosotros, pregunta, ¿entregamos las faltas? ¿Entregamos verdaderamente el trabajo a Dios? ¿Entregamos verdaderamente o la encomendamos a nuestras familias a Dios? ¿A nuestros vecinos? ¿A nuestros trabajadores? ¿Cuántas cosas hay que nosotros podemos ofrecerle a Dios? Pero a veces nos gana la soberbia y no ofrecemos nada. Es decir, a veces ni a misa vamos, ¿verdad? Nos hacemos católicos de parto. Es que yo voy cuando me nace. ¿Te nace qué? Te nace la flojera cada rato, te nace la pereza, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos ofreciendo? San Jerónimo era un luchador portentoso en la cuestión de la fe, en la cuestión del ayuno, de la penitencia, ¿sí? Y a los católicos de hoy que les dicen, no comas carne el Viernes Santo o abstente de algún gusto que te guste durante la Cuaresma. Ay, es que ya no voy a poder comer tortillas toda la Cuaresma. Pero comes gente, criticas al prójimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué realmente estamos haciendo como católicos? Y aquí San Jerónimo nos invita a que debe de haber ayuno, debe haber oración y debe de haber perseverancia. No hay de otra. ¿Por qué? Porque ese es camino de santidad y para gloria de Dios y para todas nuestras familias. Volvemos en un momentito. Cuando tú oras, le hablas a Jesús. Cuando lees la Escritura, es Él quien te habla. San Jerónimo.
Bien, volvemos nuevamente con estas reflexiones que estamos haciendo acerca de San Jerónimo, ¿verdad? En su mes, que es el mes de la Biblia, mes de septiembre. Vamos a ver aquí un poquito de lo que es la síntesis, ¿verdad?, de la audiencia del Papa Benedicto XVI, ¿sí? Fechada el 7 de noviembre al 14 de noviembre del 2007, ¿sí? Es una pequeña síntesis donde nos habla pues de algunas frases importantes que debemos de tener en cuenta de San Jerónimo. Por ejemplo, esta de ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. ¿Y cómo es posible vivir sin la ciencia de las Escrituras, a través de las cuales se aprende a conocer al mismo Cristo, que es la vida de los creyentes? O otra que dice: estoy con quien esté unido a la cátedra de San Pedro. Yo sé que sobre esta piedra está edificada la iglesia. Pues qué interesante, ¿no? Y qué importante estos pues cincelazos, estas semillitas que nos abren mucho al entendimiento. Porque dice en la primera, dice, ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. ¿Cómo vas a conocer a Cristo si no lees la Sagrada Escritura? ¿Sí? Si no te arrimas, si no preguntas, si no te esfuerzas en estudiar y leer la Sagrada Escritura, ¿cómo vas a conocer a Cristo? Por eso llega un hermanito separado con un cuento muy bonito y ya te vas, porque pues no supiste defender tu fe, no supiste defender la palabra de Dios, porque nunca la conociste. Y lo más triste que a veces no se le intenta. Bien, dice que San Jerónimo dice que cómo es posible vivir sin la ciencia de las Escrituras. ¿Cómo es posible vivir? Pues si nos guían en todo nuestro caminar de la vida, de nuestra vida, la Sagrada Escritura nos guía, ¿sí? Dice, a través de las cuales se aprende a conocer al mismo Cristo, ¿sí?, que es la vida de nosotros los creyentes, ¿sí? No dice por ahí Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces necesitamos conocer a Cristo, necesitamos conocer esa verdad, necesitamos leer la Sagrada Escritura para entender qué quiere el Señor para con nosotros, ¿verdad? Y nos reafirma en el otro pensamiento, ¿verdad?, que dice que estoy con, ¿sí?, la cátedra de San Pedro, ¿sí? ¿Por qué? San Jerónimo, a pesar ya de que eran 3-4 siglos ya después de que estuvo San Pedro al frente de los apóstoles, reconoce ese papado, ¿verdad?, ese encargo que Cristo mismo le deja para edificar su iglesia, ¿sí?, a quien se le dan las llaves del reino, ¿sí? ¿Qué más nos podemos comentar, don Manuel? No, pues en esta última nos dice clarito que hay que estar en comunión con la Iglesia Católica, así que decía usted, llega un hermano separado hablando muy bonito, pero pues a ver, pregúntale si está en comunión con el Papa, puede decir que no. Entonces nos invita, ¿verdad?, a todo católico a estar en comunión con la Iglesia. Entonces dice aquí la Biblia, instrumento con el que cada día Dios habla a los fieles. Se convierte de este modo en estímulo y manantial de la vida cristiana para todas las situaciones y para toda la persona. Luego dice aquí, leer la Escritura es conversar con Dios. Si rezas, escribe a una joven noble de Roma, hablas con el esposo. Si lees, es Él quien te habla. Entonces, de esa manera nos explica, solamente leyendo las Escrituras, esa es la manera que podemos comunicarnos con Dios. Es importante que nosotros entendamos que el magisterio de la Iglesia es quien nos acompaña para guiarnos, para llevarnos al conocimiento y a la comprensión de la Sagrada Escritura. Nosotros solos, por sí solos, a veces no tenemos esa capacidad de entendimiento o de discernimiento.
necesitamos arrimarnos al magisterio para que nos guíe. El magisterio de la iglesia es el que opina, el que difunde, el que divulga todo lo relacionado a la Sagrada Escritura, ¿sí? Y lo que Dios quiere para nosotros, consensuado, meditado, ¿verdad? Para formarnos, ¿verdad? Como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos cristianos, ¿sí? Recordemos que no existen más cristianos que los cristianos católicos, no hay, las sectas se autonombran, pero eso no es verdad. Únicamente los cristianos católicos, sí, porque Dios es su iglesia para toda la humanidad. Entonces, el magisterio de la iglesia, que es la ayuda que nosotros tenemos para apoyarnos y para entender mejor la Sagrada Escritura, ¿sí? Por ahí se oye gente, ¿verdad?, que dice que ha leído la Sagrada Escritura de cabo a rabo, del primer libro hasta el último, una vez o dos veces. Pero ¿qué han sembrado? ¿Qué les han dejado? O al revés y al derecho también. ¿Ya? Ese es el problema, que las Pero hacen al revés. se quedan vacíos porque no hay una espiritualidad, porque no hay una guía, ¿sí? Bien. Por eso la interpretación de la Sagrada Escritura es la sintonía con el magisterio de la iglesia. Por nosotros mismos nunca podemos leer la Escritura, encontramos demasiadas puertas cerradas y caemos en errores, ¿sí? La Biblia fue escrita por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, todos los bautizados, ¿sí? Y entonces, bueno, pues esa Sagrada Escritura está bajo la acción del Espíritu Santo. Por eso nosotros, bueno, hicimos una oración al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos ayude a que nuestras palabras sean lo más correcto y lo más acertado, ¿sí? Que llegue a ustedes al mensaje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, solo en esta comunión con el pueblo de Dios, ¿sí?, podemos entrar realmente, ¿sí?, con nosotros en el núcleo de la verdad que Dios mismo nos quiere decir. Cuando nosotros vamos a la Eucaristía o a misa, que le llamamos, ¿verdad?, toda esa comunidad, todos esos bautizados que estamos ahí, estamos en una armonía, estamos en una comunión de oración, ¿sí? Es el pueblo de Dios, pueblo pecador, sí, pero un pueblo creyente, un pueblo que necesita buscar el alivio en quien lo da, en nuestro Señor. Y entonces ahí nos unimos en esa oración, en esa comunión como pueblo, ¿sí? Y esas oraciones que todos y cada uno de nosotros hacemos, pues son ¿qué? Pues son llevadas a Dios, ¿sí? Entonces, por eso es importante lo que nos dice San Jerónimo de esa tenacidad, de esa perseverancia, ¿sí?, de rezar, de orar, de meditar, de contemplar y sobre todo ponerlo en acción, ¿sí? Por eso dice que para la auténtica interpretación de la Biblia, ¿sí?, tenía que estar siempre en armonía con la fe de la Iglesia Católica. La interpretación de la Sagrada Escritura tiene una armonía de fe, ¿sí?, y esa fe está dentro de la Iglesia Católica. No lo que se le ocurra a algún pastor por ahí pensar o decir o hacer y agarrar un texto de aquí, agarrar un texto de allá y ya de aquí algún manipuleo. Pues no, hay un orden, hay un orden. Por eso San Jerónimo empieza a ordenar todos los libros de la Sagrada Escritura y traducirlos al latín. Y hay un orden. Recordemos que Dios es orden, no es desorden, ¿sí? Es orden. Entonces, ahí es donde nosotros debemos tener conciencia plena de que necesitamos del magisterio para ir creciendo en la fe como pueblo de Dios, ¿sí? La lectura de la Escritura, ¿sí?, lleva al santo a entregarse a los demás, ¿sí? Él más o menos, bueno, dice que es necesario vestir a Cristo con los pobres y visitar a los enfermos, a los que sufren, dar de comer a los hambrientos y cobijarse con los que no tienen techo. La palabra de Dios indica al hombre las sendas de la vida
y le revela los secretos de la santidad. Bien, pues muchísimas gracias por estos momentos que nos han estado acompañando. Les recordamos que todos los lunes a las 8 de la noche vamos a estar transmitiendo en vivo, ¿sí? Para que nos sigan acompañando, ¿sí? Igual invitarles a que compartan para que se siga creciendo más esta página, ¿verdad? Solamente compartiendo es como podemos seguir avanzando, ¿sí? Bueno, pues muchísimas gracias y unos saludos también aquí a algunas personas que nos han hecho el favor de comunicarse, de que nos están viendo. A Mariloli Soldara, Chilo Bailón, saludos. Rectoría del Señor de la Piedad, Laura Isabel Díaz, Emilio Henry Ramírez, a Puente Carmen, a Temo Mencar, a Leticia Zárate, Salvador Hernández, Manuel Díaz, Isabel Patiño, Charito A. Chávez, a Gustavo Ramírez y Georgina Rentería Gómez también, Isabel Patiño, María de Jesús Valadez Cárdenas, José González y May García. A todos ustedes un saludo y muchísimas gracias por estar con nosotros y pues les digo, es para que crezca la página, pues compartiendo, ¿verdad? Entonces los esperamos el próximo lunes, 8 de la noche, ¿sí? Aquí en su canal Laico a Laico y Espacio TV, y pues bendiciones para todos y buenas noches. De acuerdo con tu fe, así te irá en la vida. Si tienes fe, nada te será imposible. San Jerónimo. Los fieles laicos discípulos misioneros, todos los viernes 8 de la noche, con Arturo Barrón. Hablemos de vida, todos los viernes 6 de la tarde, con Everardo Aguilar. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. Camino a la Santidad, todos los lunes a las 6 de la tarde, con Gustavo Ramírez.